El Real Decreto 374/2001 del 6 de abril sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos. Este Real Decreto establece que el empresario deberá determinar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y, si así fuera, deberá evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores originados por dichos agentes, con el objetivo de su eliminación o, de no poder lograrse, su reducción tanto como sea posible, evitando los daños a la salud de sus trabajadores. Las dos herramientas fundamentales de las que extraer esta información son la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, o FDS, de cada producto. La etiqueta, que debe estar presente en todos los envases que contengan dicho producto químico, es la forma de comunicar a los trabajadores que utilizan el producto la composición, los peligros asociados y las precauciones aplicables durante su utilización. La ficha de datos de seguridad, por su parte, ofrece información más detallada sobre las características y propiedades del producto. Los productos químicos peligrosos pueden provocar consecuencias dañinas inmediatas para los trabajadores de forma de accidentes, incendios, explosiones, quemaduras, intoxicaciones agudas. También son responsables de causar enfermedades profesionales como resultado de exposiciones más o menos prolongadas en el tiempo, que supongan la entrada de contaminantes en el organismo a través de cualquiera de las vías existentes para ello, la inhalatoria, la dérmica, la digestiva y la parenteral. Los riesgos químicos emergentes dentro del sector metal proceden, entre otros, de los siguientes agentes: nanopartículas, resinas epoxi, isocianatos, disolventes orgánicos, polvo de sílice cristalina, humos de escape de motores diésel, disruptores endocrinos. Por nanomaterial se entiende un material natural, secundario o fabricado que contenga partículas sueltas o formando un agregado o aglomerado y en el que el 50% o más de las partículas en la granulometría numérica presente una o más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. En casos específicos y cuando se justifique por precauciones de medio ambiente, salud, seguridad o competitividad, el umbral de la granulometría numérica del 50% puede sustituirse por un umbral comprendido entre el 1% y el 50%. Debido a su tamaño, los nanomateriales presentan a menudo propiedades fisioquímicas únicas, las cuales difieren significativamente de las correspondientes al mismo material a mayor escala. Entre dichas propiedades destacan el incremento de la actividad óptica y eléctrica, las propiedades magnéticas, la integridad estructural y su elevada reactividad. ¿Podemos encontrar nanomateriales en las actividades del sector metal? En recubrimientos y pinturas, en tratamientos de superficies y en determinados aceros, las nanopartículas inhaladas pueden depositarse en las vías respiratorias y en los pulmones, según sea su forma y su tamaño. Después de la inhalación pueden atravesar el epitelio pulmonar, introducirse en el flujo sanguíneo y llegar a otros órganos y tejidos. Los efectos más importantes de los nanomateriales se producen en los pulmones e incluyen inflamación, daños a los tejidos, estrés oxidativo, toxicidad crónica, citotoxicidad, fibrosis y generación de tumores. En algunos casos pueden afectar incluso el sistema cardiovascular. Las resinas epoxi son materiales poliméricos termoestables que se endurecen al mezclarlos con un agente catalizador o endurecedor. ¿Dónde podemos encontrar resinas epoxi? Las resinas epoxi tienen múltiples aplicaciones dentro del sector metal: pinturas y acabados, adhesivos, materiales compuestos y sistemas eléctricos y electrónicos. ¿Por qué las resinas epoxi pueden resultar perjudiciales para la seguridad y salud de las personas expuestas? La resina tratada y endurecida es prácticamente inerte y no posee propiedades toxicológicas. Habitualmente estos efectos se deben a los agentes de curado. Las resinas epoxi son consideradas como compuestos con efectos alérgicos y son una de las principales causas de dermatitis por contacto de origen laboral. Los productos químicos presentes en las resinas epoxi actúan sobre la piel causándose inflamación, enrojecimiento, tumefacción, ampollas e incluso hemorragias. Los compuestos de las resinas epoxi son responsables de causar dos tipos de reacciones cutáneas: agentes sensibilizantes o alérgenos, como el bisfenol, que causan dermatitis alérgica de contacto. Esta suele afectar a individuos genéticamente dispuestos y aunque curen momentáneamente pueden volver a aparecer ante un nuevo contacto con el agente responsable. Agentes irritantes como la epicloridrina o diversos endurecedores originan dermatitis irritante de contacto, presentando una respuesta inflamatoria de la piel ante un agente externo irritante. Isocianatos. Se trata de productos químicos orgánicos que presentan una reactividad química elevada. Dentro de la familia de los isocianatos, los más utilizados son TDI, MDI y HDI. ¿Dónde podemos encontrar isocianatos? Los isocianatos pueden estar presentes en endurecedores de adhesivos, pinturas, tapaporos, etc. ¿Por qué los isocianatos pueden resultar perjudiciales para la seguridad y la salud de las personas expuestas? La principal vía de exposición a esta clase de productos químicos es la dérmica, provocando por contacto repetido o prolongado decoloración de la piel, enrojecimiento, irritación, inflamación, formación de ampollas y o quemaduras. Los isocianatos son sensibilizantes dérmicos. Disolventes orgánicos.
Son productos químicos que, utilizándose solos o en combinación con otros agentes, tienen la capacidad de disolver materias primas y productos o materiales residuales. Algunos ejemplos de disolventes orgánicos son el alcohol, agua ras, la acetona, el benceno y el white spirit. ¿Dónde podemos encontrar disolventes orgánicos? Los disolventes orgánicos tienen múltiples aplicaciones, estando presentes en un número significativo de los productos empleados en las actividades del sector metal: pinturas y barnices, agentes de desengrasado de superficies metálicas, productos de limpieza, plastificantes o adhesivos. ¿Por qué los disolventes orgánicos pueden resultar perjudiciales para la seguridad y la salud de las personas expuestas? Los riesgos derivados de la exposición laboral a disolventes orgánicos van a depender de la composición química de cada disolvente en particular. No obstante, existen una serie de defectos que se repiten en la mayor parte de ellos, afectando a diferentes sistemas del organismo humano: sistema respiratorio, irritación en el tracto respiratorio, tos, jadeo, sistema cardiovascular, taquicardia e hipotensión después de exposiciones a dosis elevadas, sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, sistema ocular, enrojecimiento, dolor y visión borrosa, posible daño en la córnea, sistema dérmico, sequedad de la piel, eritema e irritación, pueden producir dermatitis, y sistema nervioso central, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo o pérdida del conocimiento. Polvo de sílice cristalina. El polvo es una suspensión de materia sólida, particulada y dispersa en la atmósfera, producida por procesos mecánicos y o por el movimiento del aire. La sílice es un componente básico de todo tipo de tierras, arenas, granitos y múltiples minerales. ¿Dónde podemos encontrar polvo de sílice? Trabajos de chorreado de superficies con arena, carga de material durante la fusión y afino de metales, procesos de colada durante la carga del material y en desmoldeo de piezas de fundición. ¿Por qué el polvo de sílice puede resultar perjudicial para la seguridad y salud de las personas expuestas? El principal efecto en los humanos de la inhalación de polvo de sílice respirable puede ser la adquisición de una neumoconiosis específica, o silicosis. Para la determinación del riesgo por exposición a polvo respirable que pudiera contener el sílice de cristalina, se tendrá en cuenta su correspondiente valor límite de la exposición diaria, o EBLAED, actualmente establecido en 0,05 mg metro cúbico. Este límite no se podrá superar en ningún caso. La silicosis, como una acumulación de polvo en los pulmones, y la reacción tisular patológica ante su presencia. Existen tres tipos de silicosis: la silicosis crónica, la silicosis acelerada y la silicosis aguda, humos de escape de motor diésel. Esta clase de sustancia corresponde a una mezcla compleja de gases, vapores y materia particulada que conforman un agregado de materia sólida y líquida, compuesto de partículas de carbón seco, conocido como hollín, hidrocarburos pesados absorbidos y condensados en las partículas de carbón, y sulfatos y ácido sulfúrico hidratado. Se requiere prestar especial atención a las partículas sólidas de carbono no quemado que se aglomeran entre sí formando otras de mayor tamaño. Además, las emisiones pueden contener metales pesados y sus compuestos: arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos denominados PAHs. La proporción de los diferentes componentes dependerá, entre otros, de los siguientes factores: tipo de motor y forma de la inyección, régimen del motor, tipo de carburante. Cualquier actividad del sector metal en la que se utiliza maquinaria o equipos accionados por motores diésel deberán tenerse en cuenta los riesgos de la presencia de humos de escape diésel en el ambiente de trabajo. Es base a los datos e investigaciones desarrolladas desde el año 2012 que están clasificados como sustancias cancerígenas del grupo 1, lo que indica que existe la evidencia científica suficiente como para afirmar que se trata de sustancias carcinogénicas en humanos. Disruptores endocrinos. ¿Dónde podemos encontrar disruptores endocrinos? Percloretileno o tetracloroetileno, estireno o las anteriormente mencionadas resinas epoxi. Los alteradores o disruptores endocrinos son sustancias químicas de las que se sospecha que interfieren con los sistemas endocrinos de los seres humanos y de los animales, y que son causantes de daños para la salud tales como cáncer, alteraciones del comportamiento y anomalías en la reproducción. Un mismo alterador endocrino tiene diferentes modos de actuación según la concentración a la que se encuentre. La prevención de los riesgos emergentes derivados de la presencia de agentes químicos en las empresas del sector metal precisa del desarrollo de las siguientes actuaciones con carácter general. 1. Evaluación del riesgo que nos permita obtener la información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y el tipo de las que deban adoptarse. 2. Establecimiento de las medidas preventivas y de protección, así como la comprobación periódica de su eficacia. Y 3. Formación e información a los trabajadores implicados. Además, la correcta gestión de esta clase de riesgos requerirá del desarrollo y la puesta en marcha de un programa de vigilancia de la salud específico que permita, a nivel individual, detectar y valorar posibles cambios de estado en la salud que pueden actuar como indicadores de exposición a un riesgo, determinar trabajadores susceptibles, anticiparse de forma precoz a las dolencias profesionales o adaptar las tareas a los trabajadores.
y a nivel colectivo servirá para detectar nuevos riesgos o diagnosticar situaciones de riesgo. Limitar las cantidades de la gente en el lugar de trabajo. Diseñar los procesos de trabajo y las medidas técnicas con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la formación de agentes. Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos o que puedan estarlo. Evacuar los agentes contaminantes en origen mediante extracción localizada o, cuando ello no sea técnicamente posible, por ventilación general en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Utilizar los métodos de medición más adecuados, aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados. Adoptar medidas de protección colectiva o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, medidas individuales de protección. Adoptar medidas higiénicas, delimitar las zonas de riesgo estableciendo una señalización de seguridad y salud adecuada, velar porque todos los recipientes, envases e instalaciones que contengan agentes estén etiquetados de manera clara y legible, y colocar señales de peligro claramente visibles, de conformidad todo ello con la normativa vigente en la materia.